Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos hoy en un especial. Hola Natalia, ¿cómo estás? Estamos hoy en un especial. Hola, ¿cómo están todos? Vamos a esperar a que entre Virna Hernández, quien nos va a hablar hoy Hola Vero, hola Marcela. Hoy Virna nos va a hablar sobre el bullying. Vamos a tener una charla amena sobre el tema del bullying y cómo afrontarlo. Yo voy a hacer unos anuncios. Yo ahorita están abiertas las inscripciones de la segunda periodo del Club Social y Educativo de Asperger para Asperger, en el que tiene una plataforma educativa y aprenden de temas educativos, de ciencia, tecnología, humanidades, emprendimiento, y adicionalmente tenemos un grupo para que los hijos interactúen. Vamos a esperar que se una Virna, que ya está en unos minutos, va a estar con nosotros. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien, eh, que estén pasando un buen fin de semana, un buen sábado. Hoy se hizo el conversatorio un poquito antes, por el cambio de horario que hay en Venezuela, en México, en fin, entonces lo hicimos un poquito antes. Entonces esperemos que entre nuestra invitada, la psicóloga Virna Hernández. Ella es psicóloga clínica, ya la vamos a conocer. Bueno, espera un momentico. Para los que no me conocen, yo soy Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez. Soy el fundador de Asperger para Asperger. Esta comunidad que tenemos, pueden conseguir la página en el link. Se llama aspergerparasperger.org, la comunidad. Ya llegó Virna. Vamos a solicitarla. Ok. Eh, Listo. Vamos a colaborar poniendo corazón. Hola Virna, ¿cómo estás? Hola Orlando, qué gusto verte. Qué placer conocerte. Ya nos conocíamos por la aplicación Clubhouse, ya ahorita acá en persona. Qué placer conocerte. Así Qué es. pena con el ahora. Eso sí eso me pasa por estar ahí con el tema del horario de cambio. Cambio en México, cambio acá y me descuadró. Pero bueno, no importa. Aquí se nos están uniendo bastantes personas. Qué interesante la charla porque... ¿Me oyen bien? ¿Oyen a Virna bien? Yo te escucho perfecto. Perfecto, bueno, listo. Fíjense lo siguiente, el tema que vamos a hablar hoy con Virna. Virna es ella es psicóloga clínica, tiene mucha experiencia en muchos temas de manejo de emociones. Ella, nos conocimos en una aplicación donde realmente se habla también mucho del tema de salud mental y bueno, oye, yo le propuse que por qué no hacíamos una charla aquí con la comunidad Asperger para Asperger y tratamos el tema del bullying. Entonces, yo no sé si me quedé faltando algo, si introducete un poquito tú, Virna, de dónde eres, de dónde vives y como para que la gente se familiarice contigo. Claro, Orlando. Mira, pero yo primero te quería agradecer la Claro, invitación y bueno, como ya te he dicho a ti y las personas que me conocen, que les he ido contando de esta experiencia contigo, que para mí esto es una aventura súper interesante, porque qué fíjate, bueno. a partir de conocerte a ti, bueno, yo psicóloga clínica dedicada a la salud mental, pero más en el área de trastornos de la salud mental, ¿no? Trastornos de personalidad, temas clínicos como la ansiedad, depresión. He trabajado mucho en intervención en crisis, prevención del suicidio, trastornos de alimentación, adicciones. Pero ¿sabes qué? Y yo te lo dije desde el principio, no había tenido ninguna experiencia con Sí, el espectro del autismo ni con Asperger. Tú eres la primera persona que yo conozco que me dice, yo tengo la condición de Asperger y hemos sí, ido hablando y hemos hecho una sí. química buenísima.
Y tú me estás enseñando a mí, así que yo estoy Y yendo de la mano yo, contigo yo soy feliz, a aprender y a ser parte de tus campañas de difusión, de claro que sí. sensibilización y bueno, pero yo te dije, Yo estoy feliz gracias por la porque paciencia, porque yo yo quiero, estoy mira, aprendiendo. yo soy feliz por una razón. Qué pena que te haya interrumpido, Iván. Yo soy feliz por una sencilla razón, porque para mí un objetivo es que la gente sepa y conozca, y entre ustedes también, o sea, entre más sepan y conozcan, saben cómo tratar allá en México o como de la modalidad de psicoterapia como da, pues eso para mí es muy valioso. Entonces, gracias, Virna. Ahora vamos a entrar en materia. Y yo sé que tú, como yo soy el primero que con el que tratas y hablas de temas Asperger, tranquila, aquí nos colaboramos. Mira, ¿qué es el bullying, Virna? Mira, el bullying se puso de moda usarlo en español, pero es un término en inglés y se ha convertido en un verbo en español. El buleador, lo están buleando, ¿no? Estoy siendo buleado, pero en realidad se trata de acoso escolar. Está Ok, delimitado a la agresión y a la violencia física que se da en el entorno escolar. También hay bullying en el entorno laboral, pero tiene otro nombre, ¿no? Entonces, fíjate, esta violencia, esta forma de violencia en el entorno escolar tiene que ver con que uno o varios empiezan a molestar y a agredir de manera constante y repetitiva a personas que identifican que no pueden defenderse de manera efectiva o que están en una posición de desventaja o de vulnerabilidad. Entonces, eso, esas son las características del bullying en particular o del acoso escolar. Y tiene diferentes formas de darse, ¿no? O- Entonces puede ser de diferentes maneras. exactamente, porque sí me gustaría que nos hablaras de las maneras para que la gente sepa esas maneras que hay de poder hacerle bullying a la persona. Aquí está mi hijo Hola. haciendo. No, no te escucha porque está con los audífonos. Ok. Espérame un segundo, Orlando, espérame un No te segundo. preocupes, no te preocupes. Sigue, dame un Mira, segundo, sí, ¿sí? aquí como vemos, Virna también está ocupada, entonces, pero vamos ahorita vamos Aquí estoy. ok, ella Ya. nos va a hablar ahorita que queríamos saber de los tipos de bullying, eso es importante que la gente sepa qué tipo de bullying existen. Mira, yo eh, podría identificar, o sea, se puede abrir mucho si nos vamos a lo específico, pero vamos a clasificarlo en 5 categorías básicas. El bullying físico, ¿no? Que Ujú, es bastante grave, que es cuando hay agresión física directa a las personas, ¿no? Se les ujú, cae golpes, empujones, se les mete la zancadilla, este, se les acorrala y entonces entre varios, o propician peleas, se agarra a la ujú, persona que está en vulnerabilidad y entonces lo empiezan como a provocar para ujú. caer en esta área de violencia, ¿no? Ok, Adiós, niños. Bye. Ya me estoy despidiendo de mis hijos. Entonces, y puede ser también a las pertenencias de la persona. A ok. veces no agreden solamente a la persona, sino sus pertenencias. Se las rompen, Ujú, se las echan a la basura, se las echan en el baño, en el excusado, les esconden las cosas. Eso también es una forma de ok, violencia del tipo físico. ok, Después está el bullying psicológico o el acoso psicológico. Entonces acá ya tiene que ver con este tipo de intimidación, tiranía, chantajes, ¿no? ujú. Manipulación, amenazas y pueden ser verbales y no verbales. Que aquí me encantaría, después que yo te diga los tipos, que tú me digas tu experiencia, Mira, es porque, que ajá, exactamente, yo porque el acabo de... verbal y el no verbal tiene su tema. Y yo sé que, o sea, si en una persona con habilidades sociales, con habilidades de lenguaje Ujú, buenas, desarrolladas, sufren mucho, una persona ujú, con Asperger, con la condición de Asperger, que de pronto el tema del lenguaje y de las habilidades ujú, sociales, tienen un desarrollo diferente. Entonces, ujú.
la interpretación, por ejemplo, del acoso, esta tiranía, amenazas, pero del tipo no verbal, yo creo que todavía es Ujú. más difícil. Y el verbal, en estos sarcasmos, burlas, ironías, Claro, dobles sentidos, yo creo que ahí, yo te y voy a sabes, contar un poquito de mi ajá, experiencia, para que tú, cuéntame. fíjate, que pues aquí, bueno, van a conocer un poquito más de mi experiencia, que yo realmente en el libro cuento algo, pero realmente esto es algo muy tenaz porque, digamos, tampoco quiero alargarlo mucho, pero sí quiero comentar, dar punto. A mí el bullying, a mí de chiquito me escondían el morral, de chiquito me escondían el morral, en el colegio, algo de lo que tú mencionabas de la parte, se lo escondía. Mi mamá se daba cuenta porque, claro, cuando llegaba, ellos, todo revisa, y eso era cuando yo tenía como segundo grado, primer grado. Pero ¿qué pasa? Ya ahí me notaban diferente, yo era torpe por la propia condición del Asperger, que uno no tiene la metricidad y todo el tema. Luego de ese paso por el tema ahí, más adelante yo tuve, digamos, unos incidentes que, que fueron los que desencadenaron el bullying. Uno, primero fue, yo tenía un grupo de compañeros y me habían dicho, claro, yo ya era, estaba como en quinto grado, y me dijeron, tienes que hacer este trabajo. Cuando yo estoy haciendo el trabajo y mi papá se da cuenta que yo estoy haciendo todo el trabajo, mi papá me dice, ¿cómo vas a hacer tú el trabajo de tus compañeros? El trabajo lo tienes que hacer en equipo. Entonces yo agarré literalmente y lo saqué y dije, el trabajo lo hice yo. Y eso, adicionalmente a que o sea, uno tiende como un poquito las estereotipias, pero más leve, con el tema del autismo, uno en un momento yo hacía natación y en el equipo de natación, yo vi salía en una foto como un poco para abajo, así como quebrada, y eso y automáticamente me dijeron, como dice aquí la persona, homosexual. En esa época estamos hablando hace 30 años. ¿Y qué pasó? Yo entiendo, los muchachos, yo quiero partir de una cosa, Virna, que es que yo a mis acosadores, en su momento yo los perdoné, que eso es un proceso que, digamos, interno mío, muy importante. Yo perdoné a mis acosadores, pero es bueno que la gente sepa la experiencia para que la gente entienda y se pueda llevar algo de aquí que le sirva como estrategias. Entonces, resulta que yo me fui a otro colegio y el otro colegio también, parece que eran primos, había el bully del otro colegio y el otro, precisamente, y siguió el bullying en el otro colegio. Yo me puse a hacer clases de karate, de karate, y en las clases nos decían, ustedes, nos daban como, no decían que uno tenía que agredir, pero se decía que uno también había unos límites, ¿no? Y fue como que el impulso entre eso y entre también profesor, a mí me apoyaron en un momento, me dijeron, mira, tú puedes dar un carajo, no te va a pasar nada, porque yo Claro, tenía mucho temor, te puedes yo, defender, por yo supuesto. tenía un temor de las consecuencias, porque yo creo que eso lo aprendí cuando pasó lo del trabajo, yo no me esperé esa reacción y después yo decía, pero si hago o no hago, y ya esto y no esto. Entonces yo había como una ambivalencia ahí y de chiquito y yo no sabía qué decir y cómo responder en ese momento. Porque tenía me sentía como abrumado, o sea, y donde yo fuera yo decía, pero qué tenaz. Entonces, nada, el tema se lo solucionó porque me volvieron a repetir eso. Yo simplemente le dije, tipo, no vuelvas a decirlo, lo dijo y me lo dije, ven a este lado, ya, y se terminó. Pero, mira, yo solamente en mi vida he dado un golpe, uno, y fue ese.
El resto yo no soy agresivo, porque a veces dicen los Asperger son agresivos y todo eso, pero es para que, porque, y es muy importante, la filosofía que uno tiene del karate es no agredir, al menos lo que tú dices, que entonces digamos que esa fue la forma como se desarrolló, pero ¿qué sentía uno? Yo sentía angustia, yo decía, pero ¿por qué esto me pasa a mí? Esto no puede ser. Y yo sé que esta situación a muchas personas no logran superarla. A veces se suicidan. Entonces, esa es como mi experiencia, si te sirve de algo para que tú puedas dar retroalimentación a la gente. Claro, porque además, Orlando, el bullying físico y el psicológico son igual de fuertes, o sea, tiene un impacto muy, muy fuerte en la mente de la persona Uh -huh. que es agredida, ¿no? Entonces, ahí, qué bueno, tuviste la ventaja de tener un profesor y después en estas estrategias voy a hacer una señalación, un señalamiento respecto a qué hacer cuando uno identifique que está bajo una situación de agresión o de acoso. Eh, pero sí, el impacto emocional es igual de fuerte si es físico, psicológico, y está el bullying social, que tiene que ver con excluir intencionalmente a una persona de un grupo. Se le ignora, se le aísla, y por ejemplo, no se le invita a las fiestas de cumpleaños, no lo incluyen en la foto del grupo, y esas cosas que parecen silenciosas, que son muy difíciles de detectar en el entorno, también duelen mucho, porque la persona que lo está sufriendo sí lo siente y sí se da cuenta, pero de pronto se cuestiona a sí mismo y dice, bueno, es que yo tengo algo mal y por eso a mí no me incluyen. Uh No, -huh. no piensa que es que los otros, a propósito, lo están poniendo en esa posición de exclusión para Exactamente. dañarlo. Entonces, esos tres, porque está el cyberbullying y está el bullying sexual, pero ese yo creo que ahorita no entraría tanto al caso, pero esos eran como los 5 básicos. Pero estos tres son bien importantes, y sobre todo el psicológico y el social, Uh porque son -huh. los más difíciles de detectar en una escuela o en un entorno social. Si a un niño le caen a golpes, pues ahí los adultos de pronto se meten y detienen la agresión. Pero cuando es este bullying psicológico y el de la exclusión, que es el más Uh -huh. silencioso de todos, es Sí, dolorosísimo para quien lo yo vive. sentía, fíjate que yo sentía que el bullying lo venían así, pues fíjate, desde el segundo grado, las maletas y todo el cuento, pero el tema es también, no invitan al cumpleaños, cosas por el estilo, ¿no? Que cuando van a hacer el grupo de deporte, fíjate que por eso la condición, las estrategias es interesante para el Asperger, son diferentes para la persona, digamos, de común o neurotípica. ¿Por qué? Porque fíjate que uno como Asperger, uno esa diferencia, uno sabe que es diferente, uno sabe que tiene que no se siente como que no encaja, pero uno nunca piensa que lo que tú decías, que le estaban haciendo intencionalmente un bullying. Entonces uno no se da cuenta. Es Yo no me horrible, da... eso Uh-huh. es cruel Sí. y Entonces, el efecto, en ajá. este sentido, Virna, eh, yo, ¿cómo piensas tú que pueden ser las estrategias? Porque hay muchas, pero ¿cómo piensas? Yo tengo unas, pero dime, o quieres que te diga yo, o tú... Es que mira, yo diría, Orlando, que por ejemplo, antes de irnos a qué hacer, a Uh-huh, mí me gustaría hablar contigo, yo preguntártelo yo y comentarte, uh-huh, ¿no? Entre los dos llevar el tema. ¿Cómo identificar? O sea, cómo las personas, cómo los padres de los niños, cómo las personas cercanas, cómo los profesores del colegio, cómo se pueden dar cuenta, según tu experiencia, qué serían las banderitas rojas o las señales de alerta para decir, oye, este niño Orlando está siendo víctima de acoso o algo está pasando aquí, vamos a prestarle atención. ¿Cuáles son Fíjate, para ti las señales que deberían ser de alerta? bueno, gracias por el conversatorio. Mi nombre es Orlando Javier Jaramillo, Virna.
Mira, Mirna, qué cómico. No, el tema es, yo creo que esa, yo creo que si hubiese más conciencia en el aula, de pronto en esa época no, pero ahorita sí se puede lograr una charla de concientización, por ejemplo, donde diga, fulanito de tal es Asperger, porque es que me sucedió con un alumno. Yo tengo un alumno que yo le daba clases presenciales y le hacían bullying. Él estaba tomando clases de informática y esas clases de informática, de temas como animaciones y cosas de esas, él se interesó mucho por ese tema y cuando él agarró y digamos, el papá, yo le hablé con el papá me decía, me está sucede esto, yo le dije, ve y habla. O sea, ve y habla porque es la manera, yo pienso que la persona se sensibilizaría un poquito más. En ese momento, si hubiesen hablado una charla, pero es que en ese momento no estaba lo que era el síndrome de Asperger, la gente no sabía. Claro, claro. Ahora, yo pienso que si esa concientización se hubiese dado, como pasó con este muchacho, que le pusieron un video de sus habilidades y lo incluyeron. Y le dijeron, mira, qué bien, tú sabes hacer videos y esto y lo otro. Y lo incluyeron y no le volvieron a hacer más bullying. Le aceptaron la diferencia. Entonces yo pienso que Fíjate. ese tema es muy importante. Ahora, yo pienso que hay cosas que puede hacer el colegio. Yo, por ejemplo, yo que en ese momento eso hubiese sido clave, que no en la época no existía, pero yo creo que eso, si hubiese sido síndrome de Asperger, mis papás, yo les hubiese dicho, o le diría a los papás que tienen ese problema, pues vayan al colegio y den una charla de concientización, para que Fíjate, yo sepan. creo que es importante esto de las señales para identificar cómo saber o cómo sospechar si algún niño o Ujú, un adolescente está pasando por bullying, ¿no? Por ejemplo, si uno empieza a ver cambios en el estado de ánimo, ¿no? Que un niño ujú, que de pronto se relaciona en la casa, está contento, está tranquilo, está comiendo bien y empieza a cambiar, como que empieza a estar decaído o muy cansado o se empieza a aislar, se empieza a enfermar, ¿no? Mucho. ujú, Me duele mucho la barriga o me duele la cabeza o me duelen las piernas, o sea, empieza a tener como problemas más somáticos, ¿no? ujú, Empiezan a haber más miedos, empieza a estar la persona más reactiva a ujú, miedos o más ujú, reactiva a las frustraciones, como más ujú, sensible, ¿no? ujú. Que esto es bastante importante, A no querer ir al colegio. no querer ir al colegio, por ejemplo, o que los papás más sensibles a cualquier crítica de los padres, ¿no? Que de pronto los padres le dicen, Ujú, oye, esto no lo hagas así, hazlo así, y entonces el niño es más reactivo a señalamientos de los padres. Todas estas cosas, ¿no? O lo que tú decías, de pronto de las estereotipias o de como la esta sobreestimulación se da de manera más repetida. Todos estos signos, a veces hay que estar muy conscientes, muy sensibles, porque puede ser que la persona esté pasando por mucho estrés durante el colegio, se está acumulando el miedo y la frustración, no tiene cómo expresarlo y de pronto pareciera que hay una sobrereacción en casa. Cuando eso ujú, pasa con algún niño o un adolescente, los padres tenemos que hacer un alto y decir, algo le está pasando a mi hijo, algo le está pasando a mi hija porque está reaccionando de más, está más sensible de lo normal, está ujú, más frustrada o está todo el tiempo, algo le duele todo el tiempo. Y todo ujú, eso son formas de expresar que hay un malestar emocional que se viene acumulando y la persona no sabe decir qué le pasa, ujú, ¿no? No sabe decir o sea, cómo expresar que viene acumulando una serie de frustraciones y de temores, porque si está sufriendo bullying, pasa mucho tiempo en el día asustado y estresado, ¿no? ujú, Sobre todo en esta posición de vulnerabilidad, que no está muy seguro por qué le hacen lo que le hacen, ¿no? No es que la persona a la primera dice, ah, ya me están bulleando. Nadie se da cuenta de eso tan rápido. Entonces, ujú, estas señales
que se vean en la casa y en la escuela, es importante, como tú dices, hacer charlas, pláticas, reuniones de padres, porque a veces los mismos padres dicen, bueno, si yo detecto esto en mi casa con mi hijo, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿No? Ujú. Entonces hay cosas que no se deberían hacer. No sé si quieres que Correcto. empecemos por ahí. Claro, claro que sí. Ok, entonces fíjate, ¿qué es lo que no hay que hacer? Uno, o sea, pensemos que la persona que está siendo acosada está siendo víctima, ¿no? Entonces lo primero que no vamos a hacer es revictimizarlo. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona dice, oye, es que en el colegio me están excluyendo, no me invitan a los juegos, o me están haciendo como, me están imitando, hacen cosas como que siento que me imitan, pero no estoy seguro si es conmigo. ¿Qué es revictimizar? Decirle a ese joven o a ese niño, ay, así son todos los niños del mundo. En todos los colegios pasa lo mismo. Si es un niño, es porque, ay, todos los niños son crueles. Ya tú no le hagas caso. O decirle, si es adolescente, bueno, esos son cambios hormonales, todos los adolescentes sufren igual que tú, así que eso es revictimizar. ¿Por qué? Porque lo estamos ignorando, lo estamos dejando sus emociones por fuera. Estamos validando la conducta del agresor. Le estamos Ujú, diciendo, es normal que te ujú. agredan. Así que no le hagas caso. Eso es revictimizar y eso es lo que no se debe hacer. Como por ejemplo cuando desaparecen en redes sociales, que la chancleta, esta fue la que, o sea, que le temen todos, sí, que pasan y dicen, esta es la mejor educadora, pero, o que no le estoy haciendo, no le hago bullying, lo que le estoy haciendo es ayudando a ser más fuerte. No, exacto. Decir que bullear a alguien es para forjar el carácter, eso es un gran error. Eso es seguir revictimizando a la persona que ya está sufriendo. Es invalidarla, es excluirla, es seguir, si esa persona ya viene vulnerable, con una autoestima que está a la baja, atemorizada, entonces se va a quedar en un estado que se llama indefensión aprendida. Es decir, o sea, no hay nada que yo pueda hacer para salir de Ujú. esta situación. Y cuando una persona entra en ese estado de indefensión y de desesperanza, o sea, no tengo la esperanza de que nadie me ayude y me entienda, es cuando empiezan a agravarse estos problemas de ansiedad y depresión y puede llegar incluso a riesgo suicida. Entonces, ve lo importante que es saber qué es lo que uno no tiene que hacer. Ok. Parece sentido común, parece obvio, pero hay que decirlo, porque de Ujú. pronto uno como padre dice, es que no tengo paciencia, es que yo también tengo mis problemas, también tengo mis cosas y no sé qué más decir. Ujú. Yo pienso, Virna, que en esto, cuando la persona tiene síndrome de Asperger, yo sé que esto le puede servir a otras personas, pero cuando la persona tiene síndrome de Asperger, tiene esa condición, la persona tiene que, el papá tiene que estar más alerta, o sea, saber, esa es la ventaja, de que le pueden hacer bullying por las mismas características del síndrome, que aquí te están preguntando de algo que me pasaba a mí, que dice, mi hijo Asperger no reacciona al bullying porque no quiere hacer daño a los demás. Ujú. Claro, claro. Y fíjate, esa pregunta es buena porque no solamente no le quiere hacer daño a los demás, sino y que es muy válido y es muy genuino porque es un acto ético, o sea, es un acto de bondad, de no querer dañar al otro, porque este niño que no quiere lastimar a los otros, o le cuesta mucho, porque si le dicen, bueno, defiéndete, devuélveselo, a veces es como decir, bueno, uno, no me veo yo lastimando a otra persona, pero dos, ¿cuál va a ser la consecuencia? O sea, Mm, voy y me defiendo, y luego, o sea, ya ujú. no, a lo mejor me estaba peleando con uno, pero ¿y si me caen entre cinco? Exacto. O sea, Ujú. entonces no es tan sencillo decirle a un niño, ve y defiéndete, regrésale su golpe o hazle la misma cosa para que sienta lo que está sintiendo tú. Porque este niño no puede anticipar, híjole, si, como decías tú, por ejemplo, si yo no soy tan hábil desde el punto de vista motriz, yo voy a sentirme en desventaja. Y si el otro tipo es un tipo más grande, más pesado,
A mí no me va a ir bien cuando me quiera defender, ¿no? claro. Eso por un lado. Y por otro, eh, el tema de que los padres vayan a defenderlo, ¿no? Porque esta es otra cosa bien interesante. Cuando un hijo se comunica con los padres y le dice, me está pasando esto en el colegio, o le preguntan los padres, ¿por qué no quieres ir a la escuela? No quiero porque me pasa esto, esto y esto, y me siento mal y me duele la barriga cada vez que voy camino a la escuela, ¿no? Por claro, la angustia. Ujú, Entonces, también hay que tener mucho cuidado. Entre las otras cosas que no hay que hacer ujú, es no sobre reaccionar a la historia que el niño cuenta. Si el niño dice es que en el colegio me están haciendo, me están golpeando, me están escondiendo la mochila, se están burlando de mí o me están excluyendo, si el niño ya lo logra decir, lo logra identificar, y el padre o la madre sobre reacciona, ¿qué? ¿Cómo es posible? Voy a la escuela mañana, esto se acaba aquí. Si los padres sobre reaccionan, el hijo también se va a asustar y va a preferir no decirle nada a los padres. Uno, para no preocupar a los padres de más y no hacerlos molestar. Y dos, porque a veces los padres, cuando hacen este tipo de intervención, sobreexponen al hijo, ¿no? ujú. Entonces es así como que ahora todas, ay, viene tu mamá y tu papá a defenderte. Entonces los hijos también Más quieren. se vuelve otra revictimización más, porque se pone más complejo el panorama. Por eso te digo que es bien importante identificar qué es lo que no se debería hacer, ¿no? Que pareciera algo de sentido común. Entonces, no sé si queda aclarada la respuesta No, ahí. sí, sí, la parte, lo que no se debe hacer está muy claro. Inclusive aquí te están haciendo una pregunta, tú como psicóloga con la experiencia que tienes, a ver, ¿hay alguna normativa que podamos utilizar a favor de los niños que presenten bullying? Nos pregunta Adriana. O sea, Norma, digamos si se puede crear una normativa en el colegio, si funcionaría, claro, porque, deberían haber reglas, o sea, deberían ok, haber reglas explícitas y esto ayudaría mucho también a las personas con la condición de Asperger, ¿no? Para ver qué, o sea, porque si una persona que tiene esta condición le cuesta identificar estas señales, sí debería haber una guía clara para todo el grupo y para los maestros, ¿no? O sea, ¿qué ujú, conductas son consideradas bullying? ¿Qué conductas son consideradas acoso escolar? ¿Y cuál es la consecuencia? ok, Porque también, como en la vida normal y corriente, cuando no hay una consecuencia de una conducta disruptiva en el sentido de la agresión intencional para maltratar al otro, cuando no se tienen consecuencias, la persona no entiende cuál es el límite. El que está ujú, siendo acosador no sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? claro. Entonces, es importante esa pregunta que hacen porque entre padres y maestros, sobre todo debería ser una iniciativa escolar, pero también que se la comuniquen a los padres y a los alumnos, ¿no? Correcto. Estas son las normas y estos son los límites de convivencia social. Acá, sí, hay un horario de escuela, tienen que venir con el uniforme, tienen que traer los útiles completos, pero a veces no son tan explícitos cuáles son los lineamientos, perdón, de los límites para Mm, decir, bueno, este tipo de conductas tienen esta consecuencia, ¿no? ¿Y qué hacer ok, desde el punto de vista de grupo? Porque muchos ok, estudiantes son cómplices del bullying, pero no lo dicen, ¿no? claro, claro. Entonces acá vendría lo de qué sí se debe hacer. Ok, que ya te lo están preguntando. Pero yo Aquí la no gente te está muy sé, activa. Está muy que activa. ¿Ya te quieres que te lea o...? léeme porque se van Dice, pasando y ya no. bueno, sobre el tema de los reglamentos dicen, claro, regla de convivencia, nos dice Perlas Azules, ella es una seguidora de la cuenta, nos seguimos, dice, reglas de convivencia de cada colegio, ley de protección de niños y adolescentes, ley de protección a la discapacidad. Creo que tú estás en Venezuela, ¿no? Pienso que el principal problema radica en los mismos maestros. La Constitución Política de la República, la labor del Autismo Sin Tabú nos dicen, la labor del educador y los padres es sumamente importante para educar a los niños acerca del bullying. Bueno, a ver, ahora te doy turno a ti.
Bueno, mira, de las cosas que sí se deben hacer en casa, si los padres identificamos, como decía antes, ¿qué es lo que sí deberíamos hacer? Uno, validar y decirle, oye, es verdad que esto debes estar sufriendo mucho, cuéntame más. Hay que mostrar interés y hay que poder Ujú. generar esa comunicación y esa conversación. Es importante que los padres le digan al niño, ¿y qué más pasó? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y con quién fuiste? O sea, y explorar más y no adelantarse a decirle al hijo, bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer. O sea, no hay que apurarse en aconsejar. Primero escuchar bien, sobre todo para ir facilitando este, esta interacción en la casa, porque luego esta interacción, de la manera que se dé, si es eficiente, eso mismo va a ayudar al niño a replicarlo en la comunicación con la escuela, ¿no? Ok. Si de pronto el niño está empezando a contar y se desespera y dice, ya no quiero hablar de eso, no sé, no sé, no sé, no te quiero contar, no te quiero decir, hay que darle chance y decirle, está bien, cuando estés más tranquilo me cuentas, pero yo te quiero escuchar porque quiero saber lo que te pasa, tú eres importante para mí, tú me importas más a mí que el colegio, que los maestros. No, es que en el colegio te van a decir otra cosa. Yo te voy a creer, es a ti. Lo que tú me digas para mí es la verdad. Entonces, lo primero es validar en ese sentido y mostrar interés en que Ok. él comunique antes de adelantarse a aconsejar. Lo segundo, yo tengo que estar como madre o padre de familia ecuánime y lo más equilibrado posible. Eso no quiere decir ser indiferente, quiere decir dar una forma de contención emocional. Aunque el otro, aunque mi hijo se desespere, se estrese, se asuste, uno tiene que estar ahí con él y tener paciencia. Cuando ya esté Ujú. más tranquilo, decirle, mira, ya escuchó qué fue lo que pasó. Luego hay que preguntarle, entre esto, ¿no? Que uno está escuchando, eh, ¿cómo te gustaría a ti manejarlo tú en el colegio y cómo te gustaría que yo te ayudara? ¿Qué quisieras tú que hiciera yo por ti? Puede que te diga sus ideas, a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer lo otro, o te va a decir, ya yo intenté todas estas cosas Ujú. y no ha pasado nada. Entonces ahí uno le dice, bueno, que hay algo que yo pudiera hacer por ti, que a ti te gustaría que yo hiciera. Te gustaría, si te dice no sé, entonces uno dice, ¿te gustaría que yo fuera a la escuela a hablar con alguno de tus maestros? Sí, ¿con quién? Porque también es importante detectar entre los maestros o entre el plantel docente con quién se siente el alumno más, con más confianza. A veces no es la maestra titular del salón, a veces es el profesor de educación física con quien tiene más conexión, más confianza. Entonces, tratar de identificar quién de los adultos del plantel es más accesible para este niño, tiene mejor conexión, tiene mejor química, porque esto también tiene que ver con respetar las diferencias personales de cada quien. A nosotros a lo mejor habla con la directora del colegio, o sea, ni sé quién es, ¿no? Para el niño, o Exacto. sea, no sé ni quién es la directora, ¿no? Exactamente. Entonces, los padres no podemos tener la expectativa de que los hijos piensen como adultos, ¿no? Nosotros los vamos a ayudar a darles ideas y herramientas, primero para que ellos puedan usarlas y aprender a ser más autónomos y no tan dependientes. Pero nosotros tenemos que hacerles saber que siempre vamos a estar ahí, que en el momento que necesiten nuestra ayuda, nosotros vamos a estar de una manera equilibrada y ecuánime, aun cuando nos duela mucho como padres que nuestros hijos vivan algo como eso, aun cuando nos enfurezca que la escuela sea tan negligente, pero tenemos que entender que a veces estas cosas se abordan mal por desinformación, porque la gente no sabe cómo manejarlo. Entonces, como te decía, para retomar, uno, validar y mostrar interés. Dos, preguntar qué te gustaría hacer y cómo te gustaría que te Y no ayudara. redimensionar, no sobredimensionar. Sobredimensionar, no, ni comparar, ¿no? No ponerse a comparar y decir, bueno, pero los otros niños, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué tú no lo haces como fulanito? Bueno, porque todos los niños son diferentes, o sea, no hay que esperar, no hay que tener esas expectativas en la mente. Entonces, después decirle, mira, yo te voy a ayudar y yo te voy a apoyar. Si tú quieres que yo vaya a la escuela, yo hablo con alguien que yo considere que va a ser importante, que va a tener,
que va a ayudarnos a que estas cosas cambien, pero sería Ujú, importante que si tú anticipas o sospechas, porque hay que prevenir el bullying, hay que prevenir, hay que ujú, anticipar, hay que saber anticipar ujú. antes de que ocurra. Entonces, enseñar al niño a prevenir, ese es el tercer paso. Ok. ¿Cómo prevenir que se va a presentar una situación de estas, ¿no? Entonces, si le dice, bueno, ¿qué señales ves tú o cómo crees tú? ¿Hay algo que tú puedas identificar para anticipar que viene una situación de acoso? Bueno, yo al que identifico es al fulano, no, nunca sé qué va a pasar con él, pero sé que es él el que empieza. Ok, Ujú, entonces a él hay que ponerlo en la mira y entonces hablar con el profesor, docente o personal del plantel escolar y pedirle ayuda, contarle, decirle, yo estoy pasando por esto y quisiera que me apoyaras a no seguir pasando por esto. Y si le da mucho miedo, pero tiene un amigo en quien confía, decirle al ujú. amigo, oye, tú puedes ir y hablar con la maestra tal o con el profesor tal y decirle que yo la estoy pasando muy mal porque me están agrediendo. Y Claro, entonces, a veces este amigo dice, claro que sí, yo voy, pero ese amigo no lo va a hacer por iniciativa propia. claro. Entonces hay que decirle al joven o al niño, busca ayuda en un profesor que a ti te dé confianza, un adulto, y busca Ujú. apoyo en algún amigo que también tengas confianza para que vaya y avise que tú estás siendo víctima de acoso. Entonces tienes que contar con esos dos soportes, uno entre pares y uno de los adultos. Fíjate, Virna, que aquí pensando para aportar a la discusión, a la charla, yo pienso que uno también, lo que pasa es que es difícil, porque llega un momento en que se vuelve tan partícipe los compañeros, también están preguntando aquí que cómo hacer en la universidad, pero en un caso así de que se vuelven tan partícipes y que no pueden, déjame un momento, no pueden, como te digo, a veces no lo ayudan porque dicen, no, el excluido, dejémoslo ahí, puede dar ese caso, pero yo pienso que si mientras pueda el alumno, o sea, el que tiene la víctima, tiene que tener, digamos, buscar aliados dentro de su colegio, de su salón, de colegio, gente con quien pueda hacer amistad, charlar para que no, eso por lo menos asiste con una persona, eso aísla a los acosadores. Entonces los acosadores no se van a meter si estás con dos o tres personas. Cuando lo ven solo, ahí sí es que el acoso aumenta. Pero viendo a las estrategias que tú dices, por ejemplo, ¿qué estrategias ves tú que de la institución puede hacer el educador? Porque sabemos que hay unas cosas que puede hacer el alumno y hay Uh cosas que -huh. puede hacer la institución. Entonces, ¿tú qué piensas que puede ser la institución para, para concientizar en este tema? Por ejemplo, en una universidad, preguntaban ahí cómo evitar en una universidad, cómo decían aquí, herramientas para manejar el bullying en una universidad. Mira, esto es bien interesante y hay docentes que son muy hábiles en este sentido, ¿no? Por ejemplo, si ven que hay un estudiante que está en una condición de indefensión más vulnerable o presenta una condición por la cual está siendo excluido, aislado o acosado, hay docentes, y esto también se trabaja en escuela para padres y maestros desde los psicólogos, ¿no? Que la idea es que puedan identificar en qué es bueno ese alumno Ok. y darle un poco más de protagonismo, o sea, darle valor a ese alumno con respecto a esa habilidad y decir, ven acá, Ujú, Orlando, tú que eres buenísimo con la tecnología o con las ujú, matemáticas o con los números, ayúdame tú a hacer esta presentación y vamos a hacerlo. Tú vas a ser mi cofacilitador en el caso de la universidad o en el caso de la escuela, darle un poco de protagonismo con las habilidades de este niño. ujú, Y eso va a tener dos efectos. Uno, va a generar admiración del grupo hacia este niño, ¿no? ujú. Y al niño le va a fortalecer su confianza en sí mismo. O sea, lo va a ayudar a compensar, a lo mejor no te invitaron a jugar fútbol,
pero eres una Ujú, estrella en matemáticas, ¿me entiendes? O eres el ujú, tipo que se gana todos los concursos de poesía porque se aprende los poemas de una manera ujú, espectacular. Entonces, ujú, hay que destacar los docentes en el día a día, en la vida cotidiana, hacer un equilibrio. Son quienes ujú. tienen estas herramientas emocionales y docentes para empezar a equilibrar y generarle más autoconfianza al niño que está siendo víctima y generar admiración de su grupo hacia este niño por esa habilidad, ¿no? Y adicionalmente, todo esto va a quedar grabado para que ustedes, por favor, lo repitan y lo concienticen todo lo que Birna nos está diciendo. Birna, fíjate una cosa. Yo resalto el tema de la autoestima, pero tú como, por favor, en unos escritos que yo tengo en el blog, yo, por ejemplo, hacía mucho karate y hacía también natación y tenis de vez en cuando. Pues no era tan buena técnica como en natación y como en karate, pero cuéntanos, tú, ¿cómo es el factor de autoestima como para una persona, un factor de que ayuda a la persona que está sufriendo bullying no sé, a tener como más fortaleza, como más ¿cómo lo ves tú? Mira, es fortalecer la autoestima en una persona, porque la autoestima, ¿qué es? Para irnos como a la raíz del concepto. Uno tiene una serie de definiciones acerca de uno mismo que son como conceptuales, ¿no? O sea, ¿cómo me defino a mí mismo? Y la autoestima es qué valor moral o qué valor le doy yo a esas características, ¿no? O sea, qué tan bueno es que yo tenga esta serie de características o qué tan malas son. Es como, Mm, ¿cómo me juzgo a mí mismo? Eso tiene que ver con la mm, autoestima, ¿no? Entonces, ahí es interesante porque a veces se habla de la autoestima como amor propio, mm, que también tiene un poco que ver, pero la autoestima también tiene que ver con la confianza que tiene en uno mismo, con el amor que tiene hacia uno mismo, con el respeto que se tiene uno mismo y cuánto valora uno todas esas características que lo componen, ¿no? mm, Entonces, si una persona confía en sus habilidades, si una persona confía en el potencial de desarrollo, de que a lo mejor dice, yo no soy bueno en esto todavía, pero voy a aprender y voy a ser mejor, ¿no? Entonces yo mm, ahí estoy confiando en mi capacidad de desarrollarme. Entonces, una persona que es fuerte en ese sentido, que se tiene confianza y que se quiere a sí mismo, que esto no todo el tiempo está tan en alto, ¿no? A veces eso tiene sus caídas y sus subidas, eso no es algo estático. Entonces, pero se puede mantener más o menos equilibrado. claro, Eso es un factor protector del bullying, porque ahí la claro. persona va a tener la confianza de decir, alto, a mí tú no me vas a hacer pasarla mal. Eso. Y, y esto va a tener una consecuencia. Entonces, tú puedes ser dueño también de las cosas que los niños que han sido víctimas de acoso pueden aprender, es cuál es la consecuencia que va a tener que otra persona lo haya acosado, ¿no? Entonces, uno puede decir, ir a denunciarlo, o sea, ir a decir, mira, fulano me está acosando, o puede ser defenderse de la manera que le sea más fácil o más Sí. accesible. A lo mejor no es con violencia física. Yo, por ejemplo, siempre fui muy petit y nunca me atreví a defenderme físicamente de nadie, pero aprendí Imagínate. a defenderme con las palabras que yo era un as. Entonces, Claro. entonces yo agarré, yo identifiqué esa habilidad mía y dije, bueno, yo no pegaré con las manos, pero con la palabra me puedo Mira, yo quiero defender. Entonces, resaltar. ajá. Sí, perdón, no, termina y yo ya te No, digo dime, una dime, cosita. era una anécdota, pues. Mira, fíjate, no, pero es que eso es fíjate, lo que acabas de decir de esto de la autoestima es que es muy cierto porque a mí me ayudó en las etapas más de, eh, siempre me ha ayudado el tener el autoestima y yo lo destaco cuando les hablo por medio escrito a los papás o en el podcast, les digo que tienen que los muchachos de Asperger eh, sus hijos tienen que fortalecerle las partes que son fuertes y las débiles trabajárselas, pero es súper clave esa parte y lo que tú dices de que la autoestima
Me acaba de confirmar, porque yo sí, además que tiene unos efectos químicos, por cierto, ¿no? En Además, el hecho de hacer ejercicio, el hecho de hacer todo ese cuento. Mira, yo te quería compartir que hay una estrategia que una vez me dieron para las personas que preguntaba que en la universidad eh, era, primero me dijeron, tú tienes que ser más asertivo, ¿ok? Pero ujú. en la asertividad la gente dice, bueno, a veces piensa que eso es ser agresivo, porque tú estás diciendo las cosas como son. De hecho, nosotros no somos, decimos las cosas como vienen y eso puede causar, a algunos les puede causar gracia, a otros les puede causar enojo, pero el caso es que es así. Pero hay una técnica que enseñan para que uno se fije, por ejemplo, que yo me la mencioné en el libro que se llama La técnica en el viajando 40 años por Marte, la técnica del disco rayado. No sé si tú has oído esa técnica. No, ¿cómo es? Cuéntame. Ay, no, Virna, fíjate, esta técnica es que tú te pones como, es como para reforzar tu posición ante el otro te trata de convencer de algo y tú dices, no, no es cierto, ok, está bien, y tú lo que haces es como a veces repetirlo a medida que te lo dicen, y la otra persona hasta que se aburre y dice, no, ya, hasta luego, ya con este tipo no me pude meter porque no me está ignorando, ¿me entiendes? O sea, Pero decir, como imitarlo, o no, como el... porque hay una que se llama el banco de niebla, que es como que tú recibes, el banco de niebla es, tú recibes la ofensa, pero tú la ignoras completamente. Ujú, Tú ignoras a la persona. Ok, sí. Y te vuelven a insultar. Ok, sí. Con un banco, como si, imagínate una niebla. Imagínense ustedes los que están en una niebla y que te digan una ofensa. Ok, sí. Como que no le paras bolas. No le ujú. paras. Y eso sirve, porque el bullying también, o sea, no es bullying, puede hacerse como chanzas, pueden ya más veladas cuando uno es adulto y la persona con Asperger tiene esa vulnerabilidad, por decirlo Pero me así. gusta lo que dices, Orlando, porque eso le quita, ¿qué es lo que quiere hacer el acosador? Una demostración de poder. Si tú Correcto. lo ignoras, le estás quitando el poder. Ahora, y eso puede hacer que se aleje y ya no te vuelva a molestar porque dice, no tengo poder para afectarlo emocionalmente Ujú, o para hacerlo enojar o para provocarlo, ¿no? Que es lo que yo quiero. ujú. Entonces, ahí lo alejas, pero es importante que la persona que está, porque hacer eso no debe estar fácil, ¿eh? O sea, lo del No es banco de fácil. niebla, no, 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 no se lo imagina, pero ¿y cómo le explicas tú a tu hijo? Mira, imagínate cómo tienen que ser muy didácticos los juegos. Ahí es donde entras tú porque tú realmente, ustedes como tienen la conducta humana y saben cómo explicar eso, es donde esa estrategia la puedes explicar mejor para los que la oigan después, ahorita y después. Entonces, sí te lo agradecería que nos explicaras eso como masticadito, como dicen acá. claro, claro, es que, mira, es interesante. ¿Y qué es lo que hacemos los psicólogos en estos casos? Cuando nos reunimos con padres de familia, por ejemplo, adolescentes que están pasando por un tema de bullying, yo con los padres, como te decía hace rato, les digo desde el principio qué es lo que no hay que hacer. Primero les pregunto, ¿qué han estado haciendo? ¿Cómo lo han estado manejando? Después les digo, bueno, hay cosas que no deberían hacer. Y después, pero no culpabilizándolos ni regañándolos, ¿no? Sino como aprendiendo a pensar en la situación. Claro. Y después darles las herramientas y cada quien, cada padre, porque los psicólogos tenemos como un número de herramientas a la mano, pero cada Ujú. padre de familia tiene que adaptarlo a su estilo personal y a las Exacto, características de su hijo. No es exacto. que nosotros les vamos a decir la receta de cocina y va a salir el pastel idéntico. Acá, en los vínculos interpersonales, hay que hacer adaptaciones al estilo personal. Hay padres que a mí me dicen, Ok. sí, pero yo no hablo como tú. Yo digo, bueno, es que yo te estoy dando la idea básica.
Y ya en tu lenguaje, en tu forma de decirlo, tú lo aplicas. Igual cuando yo hablo con adolescentes, los adolescentes me dicen, pero yo no le voy a hablar así a mis amigos porque así hablan los adultos. Y digo, por Claro. supuesto, esto es en el entendido, hablando de la literalidad, en el Ujú. entendido de que el adolescente lo adapte a su lenguaje. Y yo en la misma sesión le digo, a ver, vamos a suponer que yo soy el amigo y tú me lo vas a decir. Se hace como un ensayo, porque a Ujú. veces el adolescente lleva la idea en la mente, pero no es lo mismo pensarlo que decirlo. Ujú. Entonces es bueno hacer el ejercicio o el ensayo antes para ver cómo salen esas palabras, ¿no? Claro. De pronto lo que tú decías, bueno, es que yo soy muy directo y lo pueden sentir como algo agresivo. Eso lo podría practicar el Ujú. joven con alguno de los padres o con alguna otra figura y decirle, ¿cómo lo escuchas si yo te digo esto de esta forma? Alguien te dirá, perfecto. O alguien te dirá, ¿sabes qué? Se puede sentir como una agresión, quizás usa esta palabra en vez de esta otra. Claro. Listo, ¿no? Pero está bueno hacer el ensayo, porque a veces se lleva la idea clara, pero a la hora de decirlo no es tan sencillo, Claro. ¿no? Oye, Virna, qué excelente charla hemos tenido. Ha pasado el tiempo así, a pesar del Voló. voló el tiempo, pero yo creo que te tengo que volver a invitar, me tienes que aceptar otra invitación por estos lados. Yo estoy seguro que a la gente le encantó. Aquí estamos pendientes de todo lo que nos decía. Quiero agradecerte. Aquí me están preguntando que dónde se consigue el libro. El libro se llama Viajando 40 años por Marte, lo consiguen en Amazon. Y por favor, Virna, tu red social para que la gente te pueda hacer consultas, que sé que es Virna-psicóloga clínica. Psicóloga clínica en Instagram Ok, y tengo una página web que es virnahernandez.com. perfecto. Entonces, por cualquiera de esas dos vías estoy Por en ahí contacto. la pueden conseguir, la pueden contactar. Virna, nuevamente gracias por participar en este espacio sintonizando con el autismo. Te esperamos en una próxima oportunidad. Gracias Gracias a a todos los que... ti, gracias a Okay. ti por invitarme, por confiar en mí y por tener la paciencia de enseñarme todas estas cosas Te tan voy a seguir interesantes. enseñando, hay que seguir entrenándola para que, no, Yo yo lo hago con todo el yo, amor del mundo. no, Virna, hay que ser claro, o sea, conseguir profesionales que de verdad se interesen, a veces por una condición, una cosa, o sea, hay mucho, pero a veces realmente tú le has tomado un interés y eso a mí me pone de verdad muy contento porque obviamente yo digo de mi esquinita, yo estoy colaborando a que esto se sepa y tú por tu esquinita estás colaborando, vas a colaborarle a mucha gente con este conocimiento. Entonces, Birna, te agradezco mucho y les agradezco a todos los que estuvieron aquí hasta el final. Ay, sí, gracias a todos. Qué chévere que toda tu audiencia se conectó. Vi por ahí amigos míos, familiares y todos también conectados y qué chévere que hayan estado acompañándonos. Gracias, Orlando. Gracias, Birna. Entonces nos estamos hablando. Un Nos abrazo. vemos pronto. Bye. Bye.